El milagroso encuentro de Nicodemo, revelaciones sagradas sobre el cuerpo crucificado de Jesús en el tercer año de Joacim, en los días de los caudillos y gobernantes de los judíos. La ciudad de Jerusalén experimentaba un fervor religioso sin precedentes. Las calles estaban llenas de murmullos y la tensión política crecía bajo el dominio de Roma. En este tumultuoso contexto, un fariseo llamado Nicodemo, un hombre de inteligencia aguda y miembro del Sanedrín, se encontraba preocupado. Las enseñanzas de un rabí llamado Jesús desafiaban las convenciones del judaísmo y prometían un reino que trascendía la ley de Moisés. Su espíritu, atormentado por un deseo de conocer la verdad, lo llevó a buscar respuestas en la penumbra de la noche. Envuelto en la oscuridad, Nicodemo se acercó con la inquietud en su corazón. La reputación de este rabí era tanto admirada como temida. Aún así, la tentación de conocer al hombre que afirmaba tener la clave del reino de Dios lo impulsó a cruzar la línea que separaba su mundo de aquel otro enigmático y revelador. Cuando finalmente se encontró ante Jesús, sintió la intensidad del momento, y la brisa fresca de la noche lo rodeó como una manta de misterio. «Rabí», comenzó, su voz temblando con una mezcla de respeto y duda. «Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si Dios no está con él». Jesús, con una mirada penetrante, respondió, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios». Las palabras de Jesús resonaron en la oscuridad, penetrando lo más profundo del alma de Nicodemo. Confundido, se preguntó, ¿cómo puede un hombre viejo volver a entrar en el vientre de su madre? La conversación continuó, cada palabra de Jesús, como un destello de luz en el corazón de Nicodemo, una luz que parecía iluminar la desesperante oscuridad que había confundido tanto su entendimiento. Sin embargo, el fariseo se sintió atrapado entre su devoción a la ley y el ardor de la verdad. Mientras la noche marchaba, un calabozo de melancolía se cernía sobre Jerusalén, y el eco de la cruz resonó a medida que la multitud clamaba, «Crucifícalo». El latido de la ciudad se aceleró, y Nicodemo se movía en un mar de dudas, sintiéndose más perdido que nunca. Tras la trágica muerte de Jesús, un ferviente anhelo de respuesta se despertó en su interior. En un atrevido acto de fe, Nicodemo decidió ir a visitar el lugar donde el cuerpo de Jesús yacía. Acompañado por José de Arimatea, otro miembro del Sanedrín, se encontró frente a la tumba. Con cada paso hacia el sepulcro, los recuerdos de su primera conversación con el Maestro fluyeron en su mente. La fragancia de las mirra y el aloe se entrelazaba con la tristeza de la muerte, mientras sus manos, ahora temblorosas, intentaban honrar al que había sido su guía. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Al preparar el cuerpo para el sepulcro, la lucha interior de Nicodemo se intensificó. Las palabras de Jesús sobre el nuevo nacimiento resonaban en su mente. La oscuridad de la cueva de piedra se cerraba sobre el cuerpo sin vida de su maestro, y en ese momento crucial, tuvo que confrontar lo que había aprendido y lo que había sentido. ¿Se atrevería a aceptar la luz del nuevo nacimiento que se le había ofrecido, aun cuando eso pudiera costarle su posición, su reputación? Las sombras de Jerusalén se cernían sobre él, esperando que su decisión iluminara un futuro más allá de la oscura noche. Con el cuerpo de Jesús preparado con dulces aromas y rodeado por las sombras del sepulcro, Nicodemo sintió un profundo remordimiento en su pecho.
¿Cómo podía haber permitido que sus temores y la opinión del mundo lo habían mantenido alejado de la luz? Su mente viajaba una y otra vez a aquellas palabras del rabí: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. El movimiento de sus manos era casi automático mientras envolvía el cuerpo de su maestro en las vendas. La tristeza lo consumía, pero, aún en medio del luto, una chispa de esperanza comenzaba a tomar forma en su interior. Quizá, solo quizá, la muerte no era el final que había creído. Las promesas de Dios, grabadas en las Escrituras desde el principio, susurraban en sus oídos. He aquí, yo envío mi mensajero, y preparará el camino delante de mí. Malaquías 3:1. Jesús había sido ese mensajero, y Nicodemo deseaba ardientemente que su misión no quedara en vano. Mientras la luz del alba comenzaba a desvanecer las sombras, un mural de confusión y esperanza se levantaba en su interior. José de Arimatea parecía sumido en sus propios pensamientos, y el silencio que los envolvía era pesado. Sin embargo, Nicodemo debía compartir lo que había comenzado a vislumbrar. José, comenzó con voz temblante, ¿podría ser que este no sea el final? Tal vez la muerte de Jesús no sea más que el principio de una nueva era. José lo miró con sorpresa, retrocediendo de la triste realidad. ¿Qué dices, Nicodemo? El Maestro ha muerto. La cruz lo ha reclamado. ¿Qué más podría haber? Ni su desánimo ni su razón podían apagar la llama que ardía dentro de Nicodemo. Los profetas han hablado de un Mesías que, aunque moriría, regresaría en gloria. No hemos comprendido del todo. La Escritura lo testifica: mas el herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53:5. Este sacrificio puede tener un propósito mayor. Mientras las palabras caían de sus labios, el recuerdo de Jesús levantando al paralítico y dando vista al ciego lo llenó de esperanza. No podía olvidar el eco de su voz en el templo: destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Tal vez, el sacrificio era clave, pero ¿quién podría haber creído que lo que había comenzado en tragedia podría culminar en gloria? Con un profundo suspiro, José pareció meditar sobre las palabras de su compañero. Nicodemo continuó: si nos hemos mantenido callados en la oscuridad, yo no puedo seguir haciéndolo. Es tiempo de que la verdad brille. Si este sacrificio del Cordero es el inicio de la redención, debemos prepararnos para lo que vendrá. De repente, un sutil temblor recorrió la tierra. Una brisa fuerte, inusual para aquella hora, sopló sobre ellos, como un recordatorio del poder de Dios. En medio del desasosiego, Nicodemo sintió una profunda convicción: el tiempo de actuar había llegado. En su corazón resonaba la promesa, y su voz se alzaría en medio de Jerusalén. Mientras terminaban de sellar la tumba, los destellos de un plan divino revelador comenzaban a dibujarse en su mente. Era como si las mismas puertas del cielo empezaran a abrirse. José, dijo con fervor, quizá no lo vemos aún, pero el plan de Dios sigue avanzando. La historia de Jesús no concluye aquí. En el silencio de la tumba se gestará algo glorioso. ¿Estamos listos para ser parte de ese propósito? Mientras la noche se disipaba y la luz del amanecer iluminaba la ciudad, una presencia divina se sintió en el aire, como si el mismo cielo estuviera aguardando el cumplimiento de una promesa. Lo que venía era más que un simple regreso. Hombres y mujeres, ancianos y niños, pronto serían tocados por el poder de aquel que no solo había muerto, sino que resucitaría, como lo había prometido. La historia apenas comenzaba a escribirse, y en el eco de la voz de Jesús resonaría la verdad que cambiaría la eternidad. ¿Estaban ellos listos? Las puertas del reino ya estaban abiertas, y el tiempo de revelación estaba a la vuelta de la esquina. La esperanza de un nuevo nacimiento se alzaba, aún en su ignorancia, y un susurro divino parecía decir: he aquí, estoy haciendo cosas nuevas.
El día siguiente despuntó, y la ciudad de Jerusalén aún seguía sumida en el duelo, llenando las calles con murmullos de confusión y tristeza. La pregunta que resonaba en los corazones de muchos era la misma: ¿qué sería de ellos sin el Maestro? Nicodemo, por otro lado, se sentía impulsado por un fervor inquebrantable. La revelación de una posible redención lo mantenía en pie, mientras sus pasos lo llevaban a la sinagoga. La afluencia de personas era menor de lo habitual, la tristeza era palpable, y la atmósfera estaba impregnada de un aire de expectativa inquietante. Nicodemo se dirigió a lo profundo del lugar, buscando un rincón tranquilo, donde pudiera meditar sobre las palabras del Señor y la promesa de un nuevo comienzo. Mientras se sentaba en la pew, recordó el momento en que se encontró con Jesús en la oscuridad de la noche. Es necesario nacer de nuevo, le había dicho. Ahora, Nicodemo deseaba esa nueva vida más que nunca. El eco de la promesa de un Mesías glorioso resonaba con fuerza, y se dio cuenta de que había muchas almas hambrientas y sedientas en busca de verdad. Al mismo tiempo, la tensión entre los fariseos y los seguidores de Jesús se intensificaba. En la plaza, algunos de los líderes religiosos discutían acaloradamente sobre lo que había propuesto Nicodemo. «Es posible», decían entre murmullos. ¿Podría nuestro Mesías haber caído? ¿Por qué un rabí de la nada podría entender la voluntad de Dios mejor que nosotros? Nicodemo sintió su sangre hervir. Pasó frente a ellos, decidido a defender la esperanza. ¿Por qué temen hablar de la luz cuando la vida que hemos conocido ha sido oscurecida por la muerte?, preguntó a aquellos que lo rodeaban. La mirada de muchos se volvió hacia él, una mezcla de asombro y desprecio. La Escritura nos ha exhortado a considerar lo imposible. Está escrito: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos. Isaías 55, 8. José de Arimatea apareció pronto a su lado. Nicodemo, debemos actuar con prudencia. Las multitudes están confundidas y asustadas. Pero si verdaderamente crees que hay esperanza, vamos juntos a los discípulos. Sí, respondió Nicodemo, decidido. No podemos esperar más. Aquellos que conocen la verdad deben ser fortalecidos. Deben comprender que la muerte no puede tener la última palabra. Mientras caminaban juntos, un gran temblor sacudió la tierra otra vez, seguido de un instante de silencio abrumador. Las miradas se alzaron hacia el cielo, el sol parecía oscurecerse, como si estuviera preparado para revelar algo monumental. En ese momento, un grupo de mujeres, entre ellas María Magdalena, apareció corriendo hacia ellos. Sus rostros, marcados por la desesperación, pronto se llenaron de luz, y sus voces resonaron como trompetas: «Ha resucitado. El Señor ha resucitado realmente». Los corazones de Nicodemo y José se elevaron ante la declaración. El plan de Dios comenzaba a despejarse delante de ellos, trayendo consigo el eco de la esperanza cumplida. Las palabras de María Magdalena vibraron en sus corazones, casi milagrosas en su proclamación. «Es verdad. Lo ha dicho, y es el cumplimiento de las profecías», exclamó Nicodemo con fe renovada. Sin embargo, en sus mentes, una pregunta latente surgió: ¿cómo podría este milagro cambiar el futuro de Jerusalén y del mundo? Las mujeres continuaron hablando con fervor, describiendo el encuentro lleno de gloria con Jesús en el jardín. «Vimos el lugar vacío, y Él se nos presentó. No temáis», nos dijo. «Ide y decidle a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán». Nicodemo y José miraron a cada uno con asombro. El asombro dio paso a la acción: debían reunirse con nosotros y compartir esta noticia monumental. Mientras se alejaban, la realidad del resplandor de Cristo que había conquistado la muerte resonaba profundamente en sus corazones. A medida que se dirigían hacia Galilea, un nuevo horizonte se vislumbraba ante ellos, como si el cielo mismo se abriera para revelar el futuro que aún estaba en él. Corazón de Dios. Pero una pregunta perturbadora persistió:
¿Cuál sería el papel de ellos en el plan soberano de Dios? ¿Qué interrupciones de gloria y verdad surgirían de esta resurrección? El misterio de lo que estaba por venir aumentaba, como un bello amanecer que todavía no había revelado todos sus secretos. Mientras el conjunto de hombres y mujeres se apresuraba hacia Galilea, una brisa inusual soplaba, trayendo consigo el susurro de lo divino. Nicodemo sintió que su corazón latía al compás de la esperanza, un ritmo digno de la promesa resucitada. Nos encontraremos con él, pensó, cada paso hacia adelante era un paso hacia lo milagroso, y su espíritu ardía con la anticipación de tan sagrado encuentro. Las calles estaban casi desiertas. Los ecos de sus pisadas resonaban, simbolizando la soledad de la ciudad que aún lloraba la pérdida del maestro. Al llegar a un cruce, se detuvieron. María habló con un fervor que conmovió mi alma, dijo José, su voz cargada de reverencia. Debemos recordar que la revelación de su resurrección no es solo para nosotros, es un mensaje de salvación para todos. Nicodemo asintió, su mente se transportaba a las Escrituras, visualizando los pactos antiguos que prometían un Salvador. En el silencio que los rodeaba, se ponderó sobre las palabras del profeta Isaías, ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, Isaías 53, 4. ¿No era este el cumplimiento de todo lo que había sido prometido? ¿No era Jesús la luz que había venido al mundo? Con cada paso, se acercaban a la montaña donde muchos de los discípulos aguardaban. Nicodemo repentinamente se sintió abrumado por la expectativa. ¿Cómo lo recibirán ellos? ¿Cómo entenderán la magnitud de lo que hemos escuchado? La voz de su preocupación resonó en el aire. A medida que se acercaban, se oyeron murmullos. Algunos discípulos parecían incrédulos, aún atrapados en la tristeza del luto. Otros estaban llenos de alegría, muchos abrazaban la fe a pesar de la incertidumbre que aún flotaba en la atmósfera. Jesús estaba a punto de manifestarse de una manera que cambiaría para siempre la narrativa de su mundo. De repente, un resplandor sobrenatural irrumpió ante ellos. Como un relámpago que corta la noche, Jesús apareció, glorioso y transformado, su presencia iluminó las sombras del desánimo. «Paz a vosotros». Su voz resonó con autoridad, llenando el aire con una calma indescriptible, como el susurro de la brisa en un día sereno. Nicodemo cayó de rodillas, abrumado por el espíritu de adoración. Estaba ante el Creador, el Mesías prometido, que había vencido las cadenas de la muerte. «Es Él», exclamó, apenas conteniendo las lágrimas. «Es nuestro Dios entre nosotros». Los discípulos, al ver a su maestro, se levantaron del miedo y el desánimo. Cada uno sintió una renovada fe como si de una tormenta oscura naciera el arco iris de la claridad divina. «¿Por qué dudáis?», preguntó Jesús, dirigiéndose a ellos en caridad. «Las Escrituras deben cumplirse, yo fui entregado por nuestros pecados, y resucité para brindar esperanza». Nicodemo comprendió que este momento era más que una simple revelación, era un impacto en la historia de la redención. La promesa de la vida eterna y la restauración del pueblo de Dios estaban brotando como un río incansable. «Debemos compartir esta verdad», exclamó, sintiendo la urgencia de llevar el mensaje más allá de Jerusalén, hacia las naciones. No obstante, una pregunta ardía en su interior. ¿Cuál sería el reto que enfrentarían al difundir esta noticia poderosa? El murmuro de la gente seguía siendo una nube de incertidumbre, y su corazón palpitaba por los que aún no creían. Con la resurrección de Jesús, el reino de Dios estaba más cerca, pero los corazones endurecidos debían ser desafiados. «La obra que he comenzado en ustedes, no se detendrá aquí», habló Jesús, atravesando el aire como un rayo de luz. «El Espíritu Santo descenderá sobre ustedes, y recibirán poder. Serán mis testigos hasta los confines de la tierra». El silencio se hizo eco de la orden divina. Nicodemo miró a sus compañeros, cada rostro brillando con esperanza e incredulidad. Un nuevo capítulo comenzaba,
uno lleno de promesas y desafíos. ¿Cuál sería el siguiente paso en el plan soberano de Dios? La historia aún no estaba completa, y en el fondo de su ser, sabía que lo más grande estaba aún por revelarse. Los corazones ardían entre los discípulos mientras Jesús, en su resplandor, les instruía sobre el camino que debían seguir. Su rostro, lleno de amor y compasión, reflejaba no solo el triunfo sobre la muerte, sino también la profundidad de su conocimiento sobre las dudas que aún residían en sus almas. Lo que ustedes han visto y oído, no lo guarden en secreto, continuó el maestro, sus palabras reverberando como un tambor celestial. Así como el Cordero fue inmolado, así también la proclamación de este sacrificio debe resonar en cada rincón de la tierra. La atmósfera vibraba con la presencia del Espíritu Santo, que ya estaba preparando sus corazones para la misión que venía. Nicodemo, con el pecho henchido de fervor, miró a su alrededor y vio rostros que representaban una diversidad de respuestas, algunos aún estaban atados al dolor de la pérdida, mientras que otros comenzaban a vislumbrar la nueva esperanza que se anunciaba. Sin embargo, un eco de incredulidad aún persistía entre algunos. Entonces, encarándolos Jesús preguntó, ¿no se acuerdan de lo que les he enseñado? El Hijo del Hombre debe sufrir y resucitar al tercer día, Lucas 24:46. Allí, donde la duda y la fe se entrelazaban, resurgió la necesidad de comprender el sacrificio profundo que había llevado a cabo. Se trataba de un sacrificio que trascendía el dolor y abrazaba la vida. Nicodemo, sintiendo el peso de estas palabras, dio un paso adelante. Maestro, dijo con voz temblorosa, si bien hemos visto el cumplimiento de las profecías, a veces miedo y confusión embargan nuestro entendimiento. ¿Cómo podemos enfrentar a aquellos que aún no saben? ¿A los que lo niegan, a los que se encuentran en la oscuridad? El rostro de Jesús iluminó de inmediato, mostrando su familiaridad con las experiencias humanas. Ustedes han sido capacitados con poder del cielo para hacer luz en la oscuridad. No teman, porque en sus debilidades, yo les seré fortaleza, dijo el Salvador, infundiendo valor a sus corazones temerosos. En aquel instante, una sombra se deslizó entre las rocas, un mensajero del adversario que esperaba en los márgenes de la revelación. Los discípulos, sintiendo un escalofrío, miraron hacia la dirección del ruido. Sus temores se alzaron con gran fuerza, como un clamor silencioso que instaba a cuestionar las palabras de su maestro. Fue entonces que Jesús, con voz firme, rompió la tensión. El enemigo no puede prevalecer sobre la verdad. Estén alertas, pues la batalla es espiritual, y la victoria ya ha sido asegurada por mi resurrección. Una mezcla de temor y asombro llenó el aire. ¿Cómo podrían proceder en la guerra que los aguardaba? Nicodemo sintió el peso del llamado impreso en su alma. La misión era clara, pero las dudas continuaban acechando. Señor, ¿cómo enfrentaremos al furor de aquellos que se oponen a nosotros?, preguntó otro de los discípulos, el sudor de la incertidumbre visible en su frente. ¿Cómo les convenceremos de que tú eres el Mesías, el resucitado que tanto necesitaban? Con compasión, Jesús respondió, el testimonio de ustedes será la clave. Serán mis testigos. Cada sanidad, cada palabra de verdad compartida, será arma en la mano de Dios. Y cuando comparezcan ante reyes y gobernantes, no se preocupen, porque yo les daré palabras para hablar, Lucas 12, 11-12. Su miedo se transformará en valentía y su confusión en claridad. Un nuevo calor llenó los corazones de los presentes, como si las llamas sagradas fueran encendidas dentro de ellos. Nicodemo, mientras contemplaba a su maestro, sintió una certeza renovada. Era el tiempo de actuar. El tiempo de desplegar las alas de la verdad, como los ángeles que rompen las cadenas del temor humano. Y mientras estaban juntos, la voz de Jesús resonó, «He aquí, yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo». Esa promesa de su presencia en medio del camino tumultuoso confirmaba la soberanía y el propósito eterno de Dios.
En el eco de esas palabras, algo aún más asombroso les esperaba. Nicodemo sintió que algo divino se revelaba, los cielos giraban y el poder de una nueva realidad aguardaba su manifiesta. La obra de Dios no se había detenido, sino que iba a cobrar fuerza. En medio de la confusión y la adversidad, una nueva revelación estaba a punto de estallar en sus corazones. ¿Puede ser que el cumplimiento ulteriores de las promesas del Padre nos estén más cerca de lo que imaginamos?, se preguntó Nicodemo. La revelación del poder glorioso de la resurrección aún guardaba secretos por descubrir. ¿Qué más aguardaba en el vasto plan soberano de Dios? La historia por venir brillaba ante ellos como un amanecer en el horizonte, aún lleno de misterios y maravillas. Los discípulos, ahora invigoridos por las palabras de su maestro, comenzaron a murmurar entre ellos, sintiendo el peso de su llamado. Nicodemo, inmerso en el fervor del momento, se sintió impulsado a hablar de nuevo, su voz resonando con la pasión del que ha encontrado la verdad. Maestro, ¿no es también nuestro deber conocer más profundamente el sacrificio que has llevado a cabo? ¿Cómo puede nuestra debilidad volverse fuerza si no entendemos completamente tu cruz? Jesús, mirando a Nicodemo con una expresión de profunda comprensión, respondió: ciertamente, es el entendimiento de mi sacrificio lo que les dará poder. Recuerden que no solo he venido a vivir entre ustedes, sino a ser entregado por muchos. Miren mi cuerpo, que ha llevado su dolor, y cada herida que fue infligida es parte del plan redentor del Padre. Isaías 53, 5. Cada gota de mi sangre es un testimonio de amor y reconciliación. Al escuchar esto, cada discípulo sintió una mezcla de asombro y dolor, se iluminaba la revelación de que el sacrificio de Jesús no era solo un hecho, sino el cumplimiento de antiguas profecías que hablaban de redención y esperanza. El suelo sobre el que estaban reunidos parecía vibrar con una fuerza celestial a medida que las verdades comenzaban a madurar en sus corazones. Fue entonces que mientras el aire era denso con la presencia divina, una claridad como nunca antes se posó sobre sus mentes. Jesús afirmó: así como el templo será destruido y en 3 días será levantado, Juan 2:19, también yo llamaré a la creación a ser restaurada, para que aquellos que confían en mí sean levantados en gloria. Nicodemo sintió una emoción intensa al escuchar estas palabras. Se acordó de sus encuentros previos con Jesús, las dudas y preguntas que lo habían atormentado. La noche oscura que había significado su primer encuentro estaba siendo reemplazada por una luz radiante que llenaba su espíritu. Señor, ¿qué significa entonces para nosotros, tus seguidores, el sufrimiento que debemos enfrentar? El sufrimiento será el canal por el cual brillará la luz de mi gloria, respondió Jesús. No pueden tener el gozo de la resurrección sin primero experimentar el peso de la cruz. Así será en sus vidas, cada desafío que enfrenten será para su conformidad a mi imagen, Romanos 8:29. Su testimonio será su mayor fortaleza en el mundo. Los discípulos escucharon, atónitos, y algunos comenzaron a llorar. Estaban sintiendo el aliento de la misión que se acercaba, pero también la carga de lo que se requería de ellos. Un joven entre ellos, Juan, miró a Nicodemo y luego a Jesús, deseando entender más: Maestro, ¿y qué debemos hacer cuando los que vemos están atrapados en el escepticismo y el miedo? Den testimonio de lo que han visto y oído. El testimonio del Espíritu que ha sido dado a ustedes es el puente para aquellos que están en tinieblas, dijo Jesús, su voz resonando con una autoridad que llenó sus corazones de esperanza. Cuando sean perseguidos, no se desanimen, porque en la persecución yo estaré con ustedes. Mi Espíritu viviente hablará a través de ustedes. Mientras las palabras de su Salvador se hundían en sus corazones, la atmósfera se volvió aún más magnífica. La presencia del Espíritu Santo envolvió a los discípulos como un manto, recordándoles que su misión apenas comenzaba. Sus mentes se llenaron de imágenes de las multitudes que verían, de los enfermos que sanarían y de las almas que guiarían hacia la luz. Pero en medio de este renacer de fe y valentía, un susurro oscuro parecía acechar.
Con la voz de Jesús resonando aún en sus oídos, se oyeron pasos en la distancia, una sombra que se acercaba velozmente. Los discípulos, con corazones palpitantes, se miraron unos a otros, sintiendo el eco de lo que ya sabían, lo que estaba por venir sería una batalla crucial. Estén atentos, mis amados, porque el príncipe de este mundo tiene planes que no se detendrán ante la verdad, advirtió Jesús, su mirada profunda en cada uno de ellos. Las circunstancias se oscurecerán, pero no olviden que estoy a su lado en cada conflicto. La victoria está asegurada, pero deben permanecer firmes en la fe. Así, una oleada de energía se apoderó de ellos, cada uno sintiendo el peso de su nueva responsabilidad. Mientras la oscuridad caía, el poder de Dios se manifestaba. Nicodemo, ahora con una luz resplandeciente en su interior, comprendió que la revelación del sacrificio de Cristo era solo el principio de una vida vivida en propósito y verdad. ¿Y qué más tienes reservado en este plan soberano?, murmuró entre sí, su espíritu agitado con el deseo de entender más. Apenas comenzaban a desentrañar el misterio del sacrificio y el verdadero significado del resplandor de la esperanza se presentaba ante ellos. En los cielos, un nuevo amanecer aguardaba, y con él, aún más sorpresas del propósito divino de Dios. Los discípulos, aún asimilando el peso de las palabras de su maestro, se hallaron en un silencio reverente. La atmósfera estaba cargada de una expectación palpable, cada uno de ellos sintió el tirón de la eternidad en sus corazones, como si un velo se estuviera levantando para revelar el propósito divino que por tanto tiempo había estado oculto. Jesús, viendo su angustia y anhelo, habló nuevamente. No teman, los tiempos de prueba son plataformas para la gloria de Dios. Recuerden que en cada una de mis palabras hay vida. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. Juan 3, 14-15. Nicodemo, sintiendo la referencia a su propia pregunta, se llenó de compasión por aquellos que aún no entendían. ¿Cómo podemos ayudar a otros a ver esta verdad, maestro?, preguntó con un impulso profundo, la urgencia de la misión llameante en su voz. Ustedes son la luz del mundo, respondió Jesús, con una certeza que iluminó sus corazones. No escondan esta luz bajo un almud. Se levantará un tiempo en que su testimonio será como una antorcha en la oscuridad. Cada palabra, cada acción de amor y compasión, será un reflejo de mi sacrificio y un llamado a la redención. Mientras hablaba, una brisa suave se deslizó entre ellos y, en ese momento, los ores visibles comenzaron a tomar forma a su alrededor. Una imagen de un cordero sin mancha pasó repentinamente ante sus ojos, representando el sacrificio perfecto que había sido destinado desde antes de la fundación del mundo. 1 Pedro 1:19. La proyección fue tan real que algunos de los discípulos se llevaron la mano al corazón, sintiendo el peso de la revelación en sus propias vidas. Juan, siempre observador, sintió una mezcla de asimiento y temor. ¿Qué haremos cuando esto se vuelva realidad? Cuando el Cordero sea inmolado, ¿seremos capaces de resistir la tormenta? Recuerden que el Cordero de Dios no solo es un sacrificio, sino también un rey, respondió Jesús con un brillo en sus ojos. Y su sufrimiento traerá consigo la redención del mundo. A través de su dolor, surgirán el consuelo y la paz eterna. Les aseguro que en la consecuencia de mi atravesar, verán brotar nuevas vidas. De repente, el sonido de pasos se acercó más, resonando ominosamente en el silencio que había seguido sus palabras. Jesús, sintiendo la tensión creciente, dijo rápidamente, todo esto ha de suceder en el momento designado, no hay sorpresas para el que conoce el camino. El enemigo se alza, pero su tiempo está limitado. Les dejo el poder de mi amor y la fuerza de mi espíritu para enfrentar lo que vendrá. Los discípulos se miraron, el miedo chocando con el coraje que empezaba a florecer en sus corazones. Nicodemo respiró hondo y sintió el llamado de su maestro resonar en su corazón. No temeremos, gritó,
sintiendo que la profundización de su fe también fortalecía a los demás. Si tú estás con nosotros, Señor, ¿qué puede hacerse ante nosotros? Exactamente, Nicodemo, afirmó Jesús con un toque de aprobación en su voz. Ahora es el momento de prepararse. Las puertas del cielo se abrirán, y el reino de Dios se acercará a aquellos que están listos para recibirlo. Con cada palabra, el destino de los discípulos se entrelazaba más y más con el propósito eterno de Dios. Mientras los pasos enemigos se hacían inminentes, una nueva luz resplandecía sobre ellos, y la presencia del Espíritu Santo se tornaba más intensa. Sin embargo, una sombra oscura aún acechaba en el horizonte, y los ecos de la batalla por venir resonaban en sus corazones. El cielo se oscurecía, pero también se llenaba de anticipación. Prepárense, porque lo que vendrá no se parece a nada que hayan conocido, advirtió Jesús, su voz reverberando con una autoridad indiscutible. El sacrificio no solo les trae salvación, sino que también abre las puertas a la nueva creación. ¿Veremos entonces nuevas maravillas, Señor?, preguntó Pedro, su voz temblando entre la emoción y el asombro. Ciertamente, porque lo que aún está por venir es mayor de lo que imaginan. Las cadenas de la muerte serán rompidas, y un renacer glorioso será revelado, concluyó Jesús, mientras un rayo de luz surgía a través de la bruma inminente. Y así, en el umbral de la oscuridad y la esperanza, se desvelaba un nuevo misterio, un nuevo amanecer que aguardaba en la soberanía divina de Dios. El ambiente se tornó más pesado, como si el mismo aire reflejara el inminente conflicto. Los discípulos, con la mirada fija en Jesús, percibían que la revelación del sacrificio venidero no era solo un acto de dolor, sino la respuesta de Dios a la angustia del hombre. La luz que los rodeaba se tornó más brillante y, mientras sus corazones palpitaban con expectativa, una voz suave penetró el silencio. ¿Comprenden lo que significa ser entrelazados en este destino?, murmuró Jesús. Lo que ustedes presenciarán será más que una simple muerte, será el cumplimiento de las Escrituras. Así como Isaías profetizó, por sus llagas seremos sanados, Isaías 53, 5. Este es el propósito del sacrificio, el amor que atravesará la historia para transformar corazones. La declaración de su maestro resonó profundamente en cada uno de ellos. Mateo preguntó, con un giro en su voz, ¿y qué pasará con nosotros, Señor? Cuando te levanten, ¿dónde quedaremos nosotros? Ustedes estarán conmigo en espíritu, contestó Jesús, acercándose aún más. Cuando el Cordero se entregue, y la noche oscura caiga, ustedes verán sus verdaderos rostros. La comunidad que formamos será el ímpetu para el mundo. Su fe desafiará las tinieblas, y su amor será la respuesta al temor. Mientras hablaba, se hizo un silencio que parecía contener los latidos de la creación misma. La hondura de estas palabras caló hondo, y Nicodemo sintió una presión en su pecho. ¿Acaso él podría ser parte de esta transformación? Con una decisión firme, formuló la pregunta que había estado cerniendo en su corazón. ¿Cómo podremos ser luz entre tanta oscura maldad? Al dar testimonio de la verdad, respondió Jesús con seriedad. Este no será un camino fácil, pero en su debilidad, mi fortaleza se manifestará. Ustedes serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y hasta los confines de la tierra, Hechos 1:8. Un manto de asombro y reverencia cubrió a los discípulos, y sintieron que la misión que Dios había revelado a través de las edades se les confiaba a ellos. Fue entonces que Pedro, sintiendo la carga de su fiel naturaleza, se acercó y dijo, Señor, no nos dejarás en soledad, ¿verdad? De verdad les digo, estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo, prometió, sus ojos llenos de amor y compasión. Y el Espíritu Santo, el Consolador, les será dado para guiarlos en toda verdad. Juan 16:13. Mientras estas palabras calaban en la esencia de los apóstoles, un viento celestial comenzó a soplar. El eco de los pasos que se acercaban se hizo más fuerte, y una sensación de urgencia llenó el ambiente.
Algo grande estaba a punto de suceder. Recuerden, el principio de la sabiduría es el temor del Señor, les recordó Jesús, su voz un suave susurro en medio de la creciente tempestad. Su camino será oscuro, pero el sol de la justicia brillará sobre ustedes. La tempestad precede a la calma, y lo que vendrá después será glorioso. Lo que les espera será más que lo que han presenciado. Las palabras de su maestro reverberaron en sus corazones. El encuentro con lo divino les haría afrontar la adversidad, pero también les prometió la victoria. Sin embargo, una sombra se cernía en el horizonte, dejando como un eco inquietante el profundo misterio de lo que significaba realmente el sacrificio. Así como se levantará el Hijo del Hombre, en su muerte habrá vida y en su desolación, esperanza. Anótenlo en su corazón, porque lo que viene siempre ha sido mi propósito eterno, Efesios 3:11. Mientras el eco de su voz se desvanecía, su mirada se volvió hacia la distancia. Ellos también sintieron que sus destinos se entrelazaban en el plan soberano de Dios, uno que ni siquiera podían imaginar todavía. La revelación estaba cerca, como un amanecer a punto de florecer, y lo desconocido comenzaba a desplegarse. Había un propósito más profundo, una misión que los aguardaba más allá del sacrificio. Y en el aire, entre las sombras de la inminente confrontación, un nuevo misterio aguardaba ser descubierto, un hilo de esperanza que corría a través del tiempo, invitándolos a caminar en fe hacia el brink de lo divino. El viento arrastraba un murmullo inquieto, y la atmósfera se tornaba cada vez más densa a medida que el instante crucial se acercaba. Los discípulos, visiblemente impactados, aún no comprendían del todo el significado de los sucesos que estaban a punto de desatarse. Jesús, sintiendo el peso de sus corazones, inclinó su cabeza hacia ellos, sus ojos iluminados por una luz celestial. En verdad, les digo que esta hora no es solo una hora de oscuridad, sino también de revelación. El sacrificio que se avecina es un velo que se levantará, revelando el amor inquebrantable de mi Padre, dijo, su voz resonando con una autoridad que calmaba el tumulto interno de sus seguidores. La angustia de sus corazones parecía encontrar consuelo en las palabras de su Maestro, pero al mismo tiempo, una inquietud se alzaba, como llamas temblando en la brisa. Tomás, siempre dispuesto a cuestionar, rompió el silencio. Señor, si todos seremos parte de esto, ¿cómo podremos mantenernos firmes en las penumbras que se avecinan? Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pedirán todo lo que quieran y les será hecho, replicó Jesús. La esperanza y la fe que han de llevar a los corazones de los hombres no provendrán de su entendimiento, sino de la promesa de la comunión divina. Mientras hablaba, las sombras comenzaron a dibujar siluetas ominosas alrededor de ellos, como si la misma oscuridad intentara absorbérselos. Pedro, con su sinceridad habitual, exclamó, «Nunca te abandonaré, Maestro. Estoy dispuesto a seguirte hasta la muerte». Como antes te he dicho, Pedro, tú me negarás 3 veces antes de que el gallo cante, respondió Jesús, su tono envolviendo la escena con una mezcla de tristeza y amor. Pero incluso en tu negación, seguiré amándote. Ven, estoy aquí para cumplir la voluntad de aquel que envió a su Hijo. Cada palabra del Maestro resonaba como un eco en el profundo abismo de sus almas. Mientras el aire se volvía más helado, la conciencia colectiva de los discípulos se tornó en una súplica interna, reconociendo que ante la inevitabilidad del sacrificio, lo único que debían aferrarse era la promesa de redención. Y aunque el mundo se sumerja en la oscuridad, el amor del Padre se manifestará a través de mi cuerpo entregado. Como dice el profeta Daniel, en aquel tiempo será libertado tu pueblo, Daniel 12:1. Será un tiempo de liberación, aunque doloroso, les aseguró Jesús. Aquellos que se aferren a la fe verán la luz después de esta noche. Con cada palabra, el corazón de los discípulos se apretaba en una mezcla de terror y esperanza. Juan, siempre cercano, se acercó y preguntó, ¿acaso los hombres comprenderán, Señor, el significado de tu sacrificio? ¿Verán el amor escondido en tu sufrimiento?
Mi sacrificio no será en vano. Cada lágrima llorada, cada golpe recibido, cada latido desgarrado, todos apuntan hacia la grandeza de la restauración, respondió Jesús, con su mirada fija en el horizonte, donde la oscuridad y la luz comenzaban a chocar. El velo del templo será rasgado y el camino hacia el Padre estará abierto para todos los que crean. En ese mágico instante, los cielos parecieron temblar y una brillantez celestial iluminó el lugar donde estaban congregados. Era como si la creación misma se preparara para la revelación que cambiaría el curso de toda historia. En sus corazones, los discípulos comenzaron a comprender que no sería solo su sufrimiento el que transformaría el mundo, sino el amor manifestado a través de él. Hoy, los que ven el sacrificio en mis manos también verán la gloria que vendrá, terminó Jesús, sus últimas palabras casi ahogando el aire que les rodeaba. Recuerden, lo que vendrá será más de lo que pueden imaginar. Y en la entrega de mi cuerpo, será el principio de un nuevo pacto, donde la gracia fluirá como ríos de agua viva. La atmósfera palpitaba en espera. La escena estaba dispuesta, y como un hilo en la tela de lo eterno, la revelación de Dios estaba al borde de desplegarse. Al mirar hacia el futuro, se dieron cuenta de que el verdadero sacrificio aún no había llegado, y que el amor de Dios brillaría en medio del desasosiego. Así se cerró el instante, pero no sin dejar tras de sí la promesa de revelación más grande, porque lo que está por venir es mucho más que el sacrificio, es la resurrección, una eternidad esperando ser abrazada, el planejado encuentro divino de toda la humanidad redimida. En la cúspide del silencio, donde el cielo parecía contener una respiración, los discípulos se encontraban en un estado de expectativa. La luz y la oscuridad luchaban por su dominio, y el eco del sacrificio se reflejaba en cada corazón presente. Nicodemo, atravesado por la enormidad de lo que se avecinaba, se sentía cada vez más consciente del rol que Dios le había destinado en este tejido divino. Se dio cuenta de que no solo era un observador, sino un participante activo en el acto de redención. Señor, comenzó, un hilo de reverencia en su voz, si tu sacrificio es el camino a la vida, ¿cómo podemos ser preparados para lo que vendrá? ¿Cómo podremos sobrellevar la carga de la gloria que se revela ante nosotros? La mirada de Jesús se detuvo en él, no con reproche, sino con una profundidad que llenaba el aire. Hijos, no se aflijan, lo que estoy a punto de vivir es para que tengan vida, y la tengan en abundancia, Juan 10:10. Convertiré su dolor en semilla, su angustia en poder. Porque en su fragilidad, verán mi fuerza. Mientras el viento ardiente danzaba a su alrededor, las raíces de la fe comenzaron a crecer en los corazones de los discípulos. Algo mayor que el temor se estaba alimentando en ellos, y la promesa de la vida trascendía el sacrificio que se avecinaba. Juan sintió que la luz de la esperanza los envolvía, como si el mismo amor de Dios cobrara vida en sus corazones. Cuando el Cordero sea inmolado, el velo que separa puede ser removido y la gloria de Dios será revelada, dijo Jesús, su voz cargada de certeza. El sacrificio no es un final, sino el principio de una nueva alianza, donde cada uno de ustedes será heraldos de la verdad. Nicodemo comprendió que la misión no sería solo entender el sacrificio, sino vivirlo en cada palabra y acción, testificando de la luz que se había encarnado entre ellos. Maestro, entonces estamos dispuestos a enfrentar lo que venga, a cargar con el peso de esta verdad revelada, expresó. Eso es, Nicodemo. Ustedes llevarán la llama que encenderá el mundo, y en su debilidad mostrarán el poder del amor divino, 2 Corintios 12:9. La obra de la cruz será susurrada a todos los rincones, incluso a aquellos que se resistan a creer. Con los corazones aún palpitando con el pulso del amor de Baín, las sombras de la opresión continuaban extendiéndose por el paisaje que los rodeaba. Los pasos se acercaban, y los murmullos de descontento comenzaron a inundar el aire, reflejando una lucha inminente. Así, la venerada calma se vio interrumpida por la llegada de una multitud agitada, buscando afianzar la condena de su maestro. Mirad.
El tiempo ha llegado, necesitamos someterlo a juicio, clamaban voces llenas de ira y rencor. Los líderes religiosos, inquietos, forzaban la dirección de la multitud hacia Jesús, tratando de anular su influencia sobre ellos. Nicodemo sintió cómo su corazón se encogía al ver a su maestro rodeado de hostilidad. Es el tiempo de la verdad, y debe ser proclamada, musitó entre dientes, sintiendo la responsabilidad caer sobre sus hombros como un manto pesado. Destruid este templo, y en 3 días lo levantaré, resonó la voz de Jesús, llena de determinación y propósito, Juan 2:19. Lo que para algunos podría parecer una locura, era en verdad el eco del plan que se estaba tejiendo en lo celeste. El sacrificio estaba a punto de ser consumado, la esencia de la redención brotaba desde el corazón mismo del cielo. Mientras la multitud clamaba en su condena, Jesús se mantuvo en silencio, sabiendo que eran las mismas voces las que clamaban libertad poco antes. Nicodemo, sintiendo que su voz debía ser escuchada, se acercó a los líderes. ¿Por qué deseamos la muerte de un justo? ¿No es acaso su enseñanza la clave para la salvación de nuestras almas? Calla, fariseo, le gritaron algunos con desdén. Tu voz ya no importa, su juicio es ineludible. Está en nuestras manos. Pero la verdad era contundente como un eco. Si es un juicio, juzguémoslo con la ley que nos rige. Sin testigos, estáis cerrados. Nicodemo se atrevió a replicar, fiel al mensaje de su maestro. Sin embargo, el estruendo de la multitud hizo eco en cada rincón. Las sombras de la oscuridad se cernieron sobre el destino de Jesús, mientras cada paso hacia la cruz se acabitaba. Ustedes no entienden que este sacrificio va más allá de lo mortal. Será un testimonio vivo. Lo que se avecina cambiará el rostro de la humanidad, clamó Jesús, sus palabras resonando con la profundidad de una promesa. El aire vibró con una energía nueva, el sacrificio que estaban a punto de testimoniar era una culminación celestial. Pero, en medio de la oscuridad, Nicodemo recordó las antiguas escrituras, el eco de los sacrificios en el templo. El Cordero es lo que hemos esperado, pero también lo que hemos temido, pensó, sintiendo que la luz comenzaba a abrirse paso entre las sombras. Esta no es solo la hora de la condena, es la hora del nuevo pacto, este es el lenguaje de redención. El tumulto se avivó, y el tiempo se ralentizó. Las palabras de Jesús resonaban alrededor de él, si el grano de trigo cae en la tierra y muere, lleva mucho fruto, Juan 12:24. La verdad del sacrificio empezaba a tomar forma. Mientras la multitud continuaba su clamor, Nicodemo, lleno de valentía, se volvió hacia aquellos que habían sido testigos de la humorosa condena. Si temen a un hombre, ¿por qué no temen al Dios que lo ha enviado? Este sacrificio no será en vano. Se alce la voz de la verdad, que el amor triunfe sobre el miedo. Así, el eco de su declaración resonó entre las multitudes. Las palabras de Nicodemo crearon pequeñas rendijas de luz en medio de la oscuridad. Cada sílaba transmitía la urgencia de lo que estaba en juego, el sacrificio y la esperanza de la redención inminente. Las voces comenzaron a callar, y en la distancia, todo se tornó en un silencio tenso. Era el preciso momento donde el cielo parecía abrirse y, como si el mismo universo estuviera a la espera, la esencia del sacrificio comenzó a fluir. El poder del amor eterno estaba listo para ser revelado. Lo que viene es más grande de lo que hemos imaginado. La cruz no es un final, sino el inicio del pacto eterno de vida. Prepárense, porque el sacrificio del Cordero traerá la luz que disipará todas las tinieblas. La esperanza resonó en su voz, haciendo eco de toda la creación que aguardaba este instante. Y así, en el pulso de la noche oscura, se encendió una luz resplandeciente que pronto cambiaría la historia de la humanidad. La única pregunta quedaba en el aire, ¿estaban listos para abrazar el sacrificio y la vida nueva que venía con él? Las puertas del futuro se abrían, aguardando la culminación de la revelación divina.